Hola, bienvenidos a todos los seguidores, a los miembros de la Hermandad de Bomberos que nos siguen desde toda Latinoamérica en cada una de estas charlas técnicas que venimos llevando adelante a través de nuestra fanpage de Facebook, de nuestra plataforma de Facebook. Gracias a todos los que nos siguieron en la última charla técnica que tuvimos con Eduardo Benítez. La verdad que la repercusión y la llegada fue enorme, fue muy buena, muy positiva y nos pone muy felices y nos impulsa a seguir trabajando en esto que realmente es lo que nos gusta y nos hace sentir bien. Colaborar con los servicios de emergencia y apostar a mejorar el sistema de respuesta día a día. En esta oportunidad vamos a tener la alegría, la gran oportunidad de escuchar a un especialista de la Hermandad de Bomberos, uno de nuestros instructores, a Justin Lange, desde Chile. Realmente yo el otro día decía un poco en broma una joven promesa. Digo, es un especialista, pero es una persona muy joven, muy preparada desde lo académico y desde lo profesional, que nos acompaña ya desde hace años y que ha escrito varios artículos para la Hermandad de Bomberos, para ser publicados en la Hermandad de Bomberos, y cada vez que lo hace realmente la repercusión es muy buena, y siempre tenemos muy buenos comentarios de él. También se ha sumado a un grupo amigo de la gente de Bailagua, también les agradezco siempre lo que hacen y cómo colaboran con nosotros. Así que bueno, sin más, voy a sumarlo a esta charla para saludarlo y ponerlo en contacto con ustedes. Hola Justin, ¿cómo estás? Hola Cristian, bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, se te ve bárbaro, así que esperemos que se mantenga y que la conexión sea buena. Es algo que no depende mucho de nosotros, pero vamos a apostar a que sí. Así que... Claro. Como sabes, te agradezco muchísimo, ¿sí? Que estés. Uno a veces con los compromisos y con el trabajo y demás se le complica y sé el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes con estas charlas y colaborar con nosotros y estar ahí presentes. Entiendo que vas a hablar con nosotros sobre antiventilación. La charla es Conversemos sobre antiventilación. Es un tema muy interesante, lo que es la especialidad de extinción de incendios estructurales o lo que podríamos decir CFDT o incendios. Ya vos después nos vas a aclarar este tema. Así que va a haber mucha gente amiga que nos va a estar siguiendo. Así que yo te voy a dar ya el paso a vos para que empieces la charla y voy a ir mirando los comentarios. Le voy a pedir a la gente que si tiene alguna consulta la vaya dejando en el chat. Después, una vez que termine la charla, te la transmito para contestar estas consultas y que interactuemos un poco con nuestros seguidores. Así que bueno, Justin, ¿qué es la idea de esto? Sí, muchísimas gracias y te dejo la palabra. Ya, muchas gracias. Buenas tardes, ¿sí? Estamos en el mismo tiempo respecto a Argentina. Lo que pretendo hacer hoy día, como hablaba con Cristian recién, es hablar un poco de antiventilación y he estado pensando, de repente como que pienso mucho las cosas, este tema del nombre de la charla, y probablemente se vea llamado como hablemos de ventilación y después saltará antiventilación, para tener un poco más de contexto. O probablemente se llame Hablemos, porque dentro de este mismo tema podrían salir muchos más. Voy a tratar de entregar cierta información que pretende directamente levantar temas que considero que son pertinentes de discutir en los cuarteles. Tener a lo mejor una perspectiva distinta al lugar de donde ustedes operan como bomberos o como respondedores de emergencias. Y más que nada abrir un poco esta navaja con distintas herramientas que tenemos para enfrentar los incendios. En ese sentido, yo creo que acá lo que tenemos que optar nosotros como bomberos es a conocer un sinnúmero de opciones que tenemos para operar. Y no tenemos que ser, si alguna cosa trato de siempre manifestar cuando me dan un poco de vitrina para tratar de compartir algo, es que no tenemos que ser dogmáticos, no tenemos que ser tan cerrados de repente en los asuntos que tratamos y decir solamente esto es directamente la panacea o es la única opción para lidiar con un incendio estructural. Yo creo, ya aludiendo a algo que siempre hago referencia, uno no puede ser como los guerreros Sith, no sé si en las versiones de Star Wars, las nuevas, cuando dicen solo los Sith lidian en lo absoluto. Yo creo que a nosotros nos corresponde un poco más tener esa plasticidad propia de los incendios. Y en base a la situación dada, y dependiendo, como dicen por ahí, ver qué cosas tenemos que utilizar para poder dar respuesta.
sentando las bases de todas nuestras operaciones, y esto es algo que creo profundamente, en la seguridad de las mismas. No sacamos nada de operar, independientemente de que a lo mejor sea exitoso el resultado, si tenemos bomberos lesionados, si tenemos bomberos fallecidos. Quería mencionar algo y se me fue porque no mencionaba a Cristian, que de repente como que se me arranca un poco las ideas. Voy a contextualizar un poco de dónde vengo yo, porque siento que es necesario para que de repente entiendan de por qué tengo este enfoque de las cosas, o porque básicamente, como dice Lemebel, que es un autor chileno, que invito a que lo lean, un autor de literatura y poesía. Nosotros, sobre todo en Sudamérica, hablamos desde nuestras carencias, somos como distintos a otros lados del mundo, entonces es para que tengan claro que, y contándoles directamente, yo soy bombero hace más o menos 15 años, he sido bombero en 2 lugares en Chile, y actualmente, y lo que estoy conversando ahora me representa a mí, y solo a mí, por eso no estoy de manera directamente, no represento a las instituciones donde he participado en este momento. Estamos hablando como Justin, como parte del grupo de la Hermandad de Bomberos. Y las 2 compañías que he tenido la oportunidad de participar han sido compañías que tiran agua directamente. En la realidad chilena hay una división general que son los que van con la hacha y escalas, que son las compañías zapadoras, y aparte están los que van con las bombas y que tiran agua, básicamente. Lo que sí, estas 2 compañías donde he tenido la oportunidad de ser parte, tienen un cierto enfoque particular en los incendios en edificios altos, así que estoy un poco contaminado en ese asunto. La primera ciudad fue Puerto Montt, que es muy al sur de Chile, donde las estufas a combustión lenta, el uso de leña como sistema de calefacción hace que sea una ciudad que se quema mucho. Y en Concepción he ampliado un poco más el abanico de emergencias porque estoy unido a una compañía que tiene su especialidad de rescate vehicular. Entonces también como empiezas a ver otras cosas. Dicho eso, mi experiencia principalmente va relacionada con el bombero que está adentro tirando agua. Fui oficial un tiempo, con no los resultados esperados, pero esa es otra historia para otro momento. Así que más que nada eso, mi enfoque principal y mi experiencia habla del bombero que está dentro del incendio, con el pitón, que recibe las instrucciones y que trata de traducir la táctica que están tratando de implementar los bomberos desde el puesto de mando adentro. Y que obviamente apaguemos el incendio de la forma más segura posible. Vamos a hablar de ventilación y de antiventilación, pero una cosa lleva a la otra. Ventilación, en su aspecto más general, es este intercambio de masas de aire, y en un incendio siempre lo llevamos directamente y hablamos en particular de que tenemos aire caliente que queremos sacar de ese incendio y lo tenemos que recambiar por aire frío. Y eso se ha venido comentando hace mucho tiempo. Y está súper marketeado. Y yo creo que basta revisar un poco los carros y uno se da cuenta, al menos en Chile, y entiendo que en otros lugares de Sudamérica también es así, que la inclusión de ventiladores por presión positiva es algo que ya es bastante masivo. Se ha ampliado el asunto de directamente subir a un techo, levantar un par de latas o hacer un forado y ventilar de manera vertical, a también la inclusión de otras estrategias. Y eso, insisto, sobre todo alimentado por el marketing más hollywoodense, en cierta forma, que dan los bomberos de Estados Unidos, es como pan de cada día. Y hay mucha pornografía bomberil asociada a eso, bomberos cortando arriba del techo, y yo siempre he sentido que por el otro lado está como la antiventilación, que es como el pariente fome, que en realidad yo pienso, personalmente creo que no es nada fome, que es el pariente como más prudente, quizás como que busca un poco más el trasfondo de las cosas. Y si uno retrotrae al tiempo estas cosas de la antiventilación o de saber que el fuego se alimenta directamente por las corrientes de aire, no es reciente. Así que ahí le voy a pedir ayuda a Cristian para que si podemos mostrar la imagen número 1 para contextualizar un poco lo que estoy diciendo. Bueno, este caballero, James Braidwood, hablaba hace bastante tiempo cosas que ahora se han ido comprobando en experimentos de escala. Y que es una fortuna en realidad, porque, y esto pasa también, hablando un poco de manera distinta, en los programas de prevención. Por ejemplo, cuando uno evalúa la eficacia o cuán vigentes se mantienen los programas de prevención, tienen mucha correlación con cuán frecuentes son recordadas las ideas fuerza de esos programas de prevención. Pasa un poco lo mismo con el tema de los bomberos. Esto se venía diciendo hace mucho tiempo, pero se ha perdido un poco el hilo y yo creo que nos hemos visto un poco eclipsados por la intervención, que no digo que sea equívoca, tan amplia de la ventilación por presión positiva o de la ventilación vertical como tal. Entonces, siguiendo esta idea, lo que yo quiero contar un poco acá es que
la antiventilación, al igual que la ventilación, y que los perfiles de ventilación están presentes en todas las emergencias. Y lo que yo invito es que a través del análisis consciente de la situación particular, uno pueda determinar qué estrategia va a utilizar. Voy a contar obviamente más del tema de la antiventilación, pero me voy a robar palabras que son del capítulo de ventilación del primer libro de Greenwood, donde habla, y encuentro mucho sentido, porque no solo él, o sea, él está diciendo esas palabras explícitas que voy a robar ahora, pero están basadas en experimentos, no directamente cuando él las mencionó, pero sí hay mucho antecedente que este asunto es así. Cuando un incendio está confinado, cuando restringimos los ingresos de aire, y sabiendo que el aire va a tener directa relación con la tasa de liberación de calor, con cuánta potencia va a tener este incendio, nosotros podríamos entender que una opción segura para evaluar una emergencia es evaluar el incendio con una actitud de antiventilación. Es como cuando te tratan de vender la pomada desde el punto de vista del marketing, como tienes que tener esta actitud. Bueno, lo que yo estoy tratando de invitar a que hagamos la reflexión de decir, ¿por qué no hacemos las evaluaciones iniciales desde el punto de vista del recinto con el perfil ventilatorio que nosotros estamos evaluando en ese momento, sin realizar más aperturas? ¿Y por qué digo esto? Obviamente pueden haber situaciones que escapen al asunto. Estamos hablando directamente de incendios que a lo mejor vamos a tener ciertos controles de la ventilación por defecto. Vamos a tener gran cantidad de humo y no solamente un frente de llama completo en la casa, como para tratar de contextualizar a lo que estoy hablando. Si la casa o la estructura está ardiendo completa, no hay mucha vuelta que darle. Proteger exposiciones o atacar directamente con un caudal adecuado para la situación dada. Pero nuestro análisis de riesgo también va porque no hay mucho que salvar. Y por tanto, a lo mejor tenemos que tener un respaldo un poco más acotado. No tenemos que exponer tanto a esos bomberos. Y acá vienen otras cosas que podrían ser, dependiendo de la magnitud del incendio, sistemas de abastecimiento que permitan perpetuar grandes flujos para combatir directamente la cantidad de agua relacionada y va al choque con la cantidad de energía que estamos liberando. De otra forma, y es lo que voy a tratar de apuntar al final de este conversatorio, es que con la antiventilación tú podrías incluso abordar el tema. Estábamos con la imagen, pero no importa, estaba súper así, no me había dado cuenta que seguíamos con la imagen puesta. Podríamos llegar incluso a tener un impacto en el caudal necesario para apagar ese incendio. Podríamos ir, como sale en algunos lados, como ir desenergizando el incendio previo a la aplicación de agua, y eso es muy interesante. Y haciendo un homólogo con lo que ocurre en rescate vehicular, yo creo que de repente hay ciertas premaniobras secas que uno podría hacer en la emergencia. Y una de esas es evaluar el incendio desde el punto de vista de la autoventilación. Darse cuenta cómo se está comportando ese incendio. Y de hecho, es un poco lo que se hace inclusive de manera indirecta cuando uno coloca un ventilador por presión positiva. Porque ¿qué es lo que te dice como la técnica? Es como ventana, después el ventilador. Tú liberas primero el punto de salida de esa ventilación hacia donde quieres dirigir el flujo, y después de que ves cómo es ese comportamiento de los gases evacuando de manera natural, tú dices, ya tuvimos un tiempo prudente para evaluar cómo va a ser ese comportamiento, acelerémoslo con la inclusión de ventilación por presión positiva. Como Windows, then, fan. Primero vamos a abrir la ventana, vamos a ver cómo se comportan los gases y después vamos a aplicar el ventilador. ¿Por qué creo que es interesante revisar la antiventilación? Porque siento que ha ganado mucho terreno últimamente respecto a todo lo que venía de presión positiva y otras estrategias, que por cierto son muy buenas, porque no estamos hablando de que van en contra, sino que son complementarias. Sobre todo con este tema de la propaganda, que nuevamente gracias a los gringos está sonando mucho eso de duerme con la puerta cerrada. Pero eso de dormir con la puerta cerrada no es una doctrina que excluya el servicio contra incendios. Lo que nos está diciendo es que podemos mantener atmósferas más limpias, podemos ralentizar el desarrollo del incendio únicamente teniendo el control de la ventilación o la mirada en el flujo de gases, que considero que es una forma bastante elegante, por decirlo de alguna forma, de leer el incendio. Vamos a ver el segundo video, si me puedes ayudar con eso, Cristian, para mostrarlo. I gotta get out of the building. Lord, protect my stuff, please.
They got it. They got it under control. Muchas gracias. Si ponen atención en la primera parte del video, donde está uno de los residentes del edificio grabando a los bomberos que están abriendo el departamento inmediatamente contiguo al donde está él, vemos ciertas cosas. Esto es un incendio que ocurrió en Nueva York el año 2017. Igual es como, sí, vamos a hacer un juicio un poco de esta forma de actuar. Probablemente ellos tengan mucha más experiencia en emergencias que yo, pero tratando de ser lo más objetivo posible, siento que en esa situación particular y con la información que tengo de ese incendio, por lo que veo en el video, creo que en cierta forma transformamos una situación, sobre todo para la persona que está en la habitación contigua, una situación donde estaba mucho más controlada la atmósfera dentro de ese edificio, en una situación donde directamente no teníamos el control sobre ese flujo de gases que empieza a avanzar por el frente de este pasillo una vez que abrimos la puerta, porque tampoco contábamos con dispositivos de control de este flujo de gases desde la puerta. Y obviamente uno puede a lo mejor entender que quizás había una persona atrapada, que entiendo que no era el caso, que a lo mejor estas personas estaban trabajando como unidades de las escalas de Nueva York que van con entrada forzada y con un extintor de agua y ubican el fuego y ayudan a dirigir más rápido el trabajo de las compañías de agua. Sí, puede ser perfectamente. Pero si uno lo piensa de otra forma y también robando un poco como otros conceptos de ventilación, era muy adecuado a lo mejor hacer una especie de zoning ventilatorio, de decir directamente, tenemos el incendio cerrado. Y esta cosa no la estoy diciendo yo solamente como tincada actual, sino que si ustedes revisan, hace poco salió el Instituto de Seguridad de la Academia de Bomberos de Países Bajos, o Holanda, que sacó un videito que anda dando vuelta por ahí hace poco. Creo que los estudios son como del 2016 o del 2017. Pero una de las cosas que concluían, que era súper interesante porque hicieron una serie de quemas de sofás en distintas áreas de un edificio residencial que justo es muy parecido a este ejemplo, es que si tú encontrabas el incendio cerrado tenías la capacidad de decisión, como Neo en Matrix cuando elige la pastilla, ya, tú puedes decidir directamente si vas a intervenir este incendio o sea, me refiero a atacar el fuego directamente o a lo mejor teniendo en consideración que al mantener restringido ese incendio no va a crecer tan rápido, entonces las condiciones pueden ser seguras como para establecer otras operaciones. ¿Qué podrían ser? Partiendo de esa premisa de la antiventilación de ese recinto particular, podríamos, por ejemplo, armar presión positiva defensiva en todo ese piso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros abramos esa puerta, probablemente no se nos va a venir tanto humo, o no debiese venir tanto humo. Como haciendo un ejemplo, como el más general, que siempre lo repito, es de la presión positiva defensiva, es lo mismo que transformar ciertas áreas de un edificio o de una estructura en una máscara de un equipo de aire por presión positiva. Que era lo que me enseñaban cuando recién estaba pasando bombero. Me decían, tu máscara tiene presión positiva, y el hecho de que tenga presión positiva quiere decir que si es que de repente se te corre la máscara, o si la retiras rápidamente, va a seguir saliendo aire, y eso va a evitar que se metan contaminantes. Bueno, es el mismo principio. Estamos asegurando nuestra zona de trabajo. Partiendo de ese ejercicio consciente de decir, mantengamos esta puerta cerrada, porque el incendio no va a seguir creciendo de manera tan importante. Y acá entramos más que hablar directamente solo de ventilación, antiventilación, de un ataque combinado. Y ahí pueden entrar otras cosas en la ecuación, como directamente el uso de ventiladores para apoyar una estrategia de antiventilación, que es como un poco abstracto. Y más allá del nombre, o de establecer, por ejemplo, he leído el último tiempo de estos debates de si el ataque debe llamarse exterior ofensivo o transicional, o en qué momento pasa a transformarse en un bliss attack, o directamente es un incendio infraventilado, o es un incendio controlado por ventilación. Yo creo que la invitación, y para que de repente no nos entrampemos con cosas que sucedieron, por ejemplo, y Roy puede tener la película muy clara respecto a ese tema, y a lo mejor en su charla nos puede contar mucho más y dar más luces de ese asunto, de cómo, producto de una seguidilla de traducciones, los conceptos iniciales de flashover, de backdraft, se fueron desvirtuando y se generó un tema que tenía un fin pedagógico súper interesante, que era que todos hablemos el mismo idioma, pero en un momento esto se nos fue de las manos y directamente, no, es que esto lo escuché por allá y por acá, por allá, y
cuesta un poco estandarizar este tema. Más allá de repente el nombre como tal, yo creo que la invitación acá es como a reconocer los signos y de cómo entender la situación y lo que está ocurriendo, y que básicamente, incluso con esto nos retrotraemos un poco a la primera definición de flashover, cuando se hablaba de que eran escenarios distintos controlados por ventilación. Es básicamente eso. Son grupos de gases que están alimentados por una base de fuego, que obviamente en los planos superiores tienen un mayor dinamismo, pero que directamente están en zonas de límite inferior de inflamabilidad, límite superior de inflamabilidad. Hay otras zonas que están directamente ardiendo, y eso es un poco la interacción que hay que entender, creo yo. Puedo estar equivocado, pero le da como un poco más de plasticidad, y de repente no te permite ser como tan estricto en decir esto directamente es esta situación y no tiene ningún otro nombre, que yo creo que tampoco es muy resolutivo. Siguiendo con ese tema, esto nuevamente es la base de la antiventilación. Saber que el resguardo de esa pieza, a través de mantener restringido el intercambio de gases entre una zona y otra, y esto a lo mejor se hubiese llamado, conversemos de atmósferas de soothing ventilatorio, como dice Greenwood también en uno de sus capítulos del libro, es como ir limpiando zonas y de qué forma nosotros entendemos. Y aquí también una analogía particular que se adapta muy bien a los incendios en edificios altos y a estructuras mayores, que yo trato de pensar las zonas, las áreas comunes, los halls, los pasillos, las cajas de escaleras, es igual que la calle a la que nosotros acudimos cuando tenemos un incendio estructural tradicional. ¿Qué es lo que primero que hacemos cuando se está quemando una casa? Un típico incendio estructural. Chiquitito, se estaciona el carro en una zona prudente, en caso de derrumbes, de que empiece a arder más y que no nos vaya a quemar la pintura, que puede pasar. Y directamente lo que uno hace es mandar a un bombero que restrinja el flujo de tránsito porque no queremos que nos atropellen. Es un poco lo que hacemos o lo que debiésemos hacer cuando ingresamos a una estructura mayor para pagar parte de esa estructura, que es la imagen de una estructura compleja, un edificio, un supermercado, u otros, cualquier edificio en realidad que tenga que avanzar entre medio del bombero o el grupo de bomberos para llegar allá. Nosotros debemos entender que todos esos accesos que vamos a realizar están directamente relacionados con mantener zonas seguras de trabajo, y también con que cada ingreso, incluso donde ingresamos con las mangueras, es una ventilación, querámoslo o no, es un flujo ventilatorio que va a impactar en ese incendio. Vamos a la tercera imagen. Súper. La imagen que vemos acá es unas imágenes muy buenas, ¿no? Abajito no sé si se alcanza a ver el autor, pero si no, lo podemos compartir de alguna forma. Y son un ejercicio de hace un par de años, pero es para mostrar un poco la incorporación de estas cortinas de humo, que vendrían siendo como muy buenos amigos de los ventiladores por presión positiva, y muy buenos amigos del control de puerta, que era algo que se viene haciendo en otros lugares hace mucho tiempo, pero ahora en realidad como que podemos dejar a alguien o algo que se encargue de aquello y que permita que de partida, haciendo como el homólogo con una puerta entreabierta, que sobre todo en la parte superior, acusando a la primera imagen donde todavía no se instala la cortina, donde tenemos este flujo más rápido, más turbulento, que propende a una mayor transferencia de calor, no ocurra y no genera daños por humo. Nosotros de repente como bomberos estamos como muy entrampados en lo inmediato de apagar el incendio, y de repente decimos, la hicimos toda, apagamos el incendio, no se nos propagó, pero también de repente nos damos cuenta y no hacemos el análisis final que a lo mejor todo ese grupo de gases supercalentados viajó a través de la estructura y directamente no por fuego, sino por gases muy calientes, se dañó mucho y tenemos daños por humo muy importantes. Y eso es también como una de las cosas que tenemos que tener en mente cuando tenemos que pensar en esta antiventilación como herramienta útil para diferenciar las áreas de trabajo y para evitar los daños por humo finalmente. Esto vendría siendo, como les decía anteriormente, como un muy mejor amigo, como dice por ahí uno de sus colegas argentinos, de los ventiladores por presión positiva. Y llevándolo a la escala de la comparación que quiero hacer a continuación, vendría siendo como la línea de mano, un pitón de 45, un pitón de 38, considerámosle un poco de licencia a aquello, o una línea de 52 milímetros, con lo que trabajamos habitualmente cuando nos metemos dentro de un incendio. Pero la antiventilación también ha evolucionado, así como Charmander evolucionó a Charizard en su momento, y tiene un primo hermano mucho más grande. Así que vamos a ir con la siguiente imagen para cerrar un poco el asunto.
con estas cortinas grandes. Bueno, esta cortina, si es que son chilenos y veían ese Milo te hace grande, bueno, esta cortina consumió mucho Milo y creció de sobremanera. Estas son cortinas que se despliegan desde el piso superior. Lo que observamos ahí son las pruebas de la isla del Gobernador, en Nueva York, obviamente, because en ese lugar es donde llegan todos los ataques extraterrestres de las películas de Hollywood, y porque básicamente tienen los recursos necesarios para poder hacer esta escala de experimentos. Por donde está tapado con esta cortina gigante era un punto donde se estaba inyectando aire con un ventilador, un gran ventilador, que venía simulando el impacto del viento en una ventana rota en un incendio de altura, o en un incendio, porque no es necesario que esté más arriba, sino que más arriba es más fácil que de repente que el viento pueda tener un mayor impacto, pero no es restrictivo, también puede ser en los pisos más bajitos. Y fíjense por qué es tan simpático este asunto, y por qué de repente estas cosas como que ¡pum!, te hacen un poco de un volado de cabeza, y cambian un poco el paradigma, porque nosotros siempre sabemos que si tenemos mucho fuego, mucha agua, y si tenemos poco fuego, poquita agua. Y acá, si uno lee un poco los antecedentes, después de 1 minuto de haber colocado las cortinas, la temperatura, que tiene cierta correlación, no igual, pero cierto dinamismo muy parecido a la potencia del incendio, bajó en un 50%. En 1 minuto colocaron eso y en 1 minuto ¡pum!, bajó la temperatura. El flujo de calor se redujo en un 70%. Y eso, como digo siempre, es como vendiendo un poco el tema, eso es ni siquiera aplicando una sola gota de agua. Dicho de otra forma, ¿y por qué digo que estas cosas comulgan muy bien con las estrategias que nosotros utilizamos habitualmente? Porque aparte de tener, y cerrando un poco las ideas, de ser una estrategia muy útil desde el punto de vista preventivo, de decirle a las personas que se refugien en sus piezas en caso de incendio, que duerman con la puerta cerrada para evitar este intercambio de gases entre distintas atmósferas, porque nos permiten tener, si es que establecemos un control de puerta adecuado y lo integramos con otras cosas, nos permiten tener mayor control sobre la emergencia, entendiendo que el control es una estrategia, es un elemento transversal, no está definido solamente por cómo nosotros apagamos el incendio, cuán rápido lo estamos apagando. Sí, ese es un indicador súper positivo, pero también lo que nos tiene que mirar es cuán en dominio de todos los diversos factores que están ocurriendo en este incendio, podemos hacer a través de la táctica que estamos ejecutando. Y si nosotros con cortinas de humo, con presión positiva, podemos, entre comillas, hacer que todo lo que está ocurriendo en el incendio sea más manejable, estamos trabajando y tributando directamente al control de la seguridad de las operaciones, que creo que es nuestro espíritu. Y finalmente, porque les decía que este era como el primo hermano más grande, es porque esto vendría siendo un homólogo de un gran chorro, de un chorro maestro, de un monitor, respecto a la cortinita pequeñita que es como para interiores. Estamos a través de la antiventilación, de colocar una tapa sobre el sartén que se está quemando, de cortar el tiraje de nuestra combustión lenta, de nuestra estufa leña, estamos bajando la potencia del incendio, y eso hace que cuando los bomberos tengan que ingresar a apagar ese departamento, no se encuentren con un frente de llama tan potente y que incluso no tengan que recurrir a tan altos caudales para poder mitigar esa energía que está siendo liberada, que incluso desde el punto de vista ergonómico y de la facilidad con que nos movemos con elementos más livianos podría ser también muy positivo para el éxito de las operaciones. Cerrando la idea, y por si no sé si hay preguntas o consultas, agradezco el tiempo, espero que haya podido levantar algunos temas. Como les dije, no pretendía como enseñar algo tan estricto, tan tajante, porque tampoco el tiempo nos da para aquello, sino que nuevamente es levantar asuntos. Hay un autor chileno, Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias hace unos años, y él habla en un libro que se llama Lenguaje y emociones en política y educación, y nos cuenta un poco y es súper interesante lo que plantea, desde el punto de vista, con asiento en la biología, nos dice que las personas cuando están interactuando con algo están como en los dominios su dominio de acción está basado en una emoción, ya sea uno está con pena en ese momento, está alegre. Yo creo que, y tirando un poco unas porciones de lo que he aprendido en mi poquito de formación docente, en mi experiencia docente que he tenido, es lo que busca esto, que de repente encuentren que el tema es interesante, que vayan a revisar y que todas estas cosas que de repente nos motivan para mejorar nuestros procedimientos locales en base a experiencias que tienen otros amigos por fuera, se transformen en aprendizaje significativo, como llaman por ahí, y que finalmente tribute lo que siento que es nuestro objetivo, que nuestras operaciones sean cada vez más seguras y más basadas en bomberos
que reflexionen sobre el por qué estamos haciendo determinadas cosas más que las hagamos por una mecánica, que era quizás a lo mejor lo que ocurría en años anteriores y que afortunadamente a través de todos estos experimentos a escala, de toda esta difusión de tácticas basadas en ciencia, ha ido cambiando y eso es súper positivo. No sé, Cristian, si hay preguntas, consultas, si es que me quedo en Condoro, cuéntenme más. Me traté de atender el tiempo en las cosas que quería mencionar. Bueno, Justin, te comento que por ahora no hay consultas, pero nos están siguiendo muchísimo. Como era de esperarse, tenemos mucha gente que sabe mucho y mucha gente de España que nos está siguiendo, ¿sí? Tenemos a mucha gente amiga, al señor Eliodoro, tenemos a David, hay mucha gente amiga y gente que te conoce también, que te mandan saludos. Le hemos pedido que dejen consultas, pero por el momento consultas no tenemos, o sea... Eso puede ser dos cosas. O muy positivo o muy negativo. Sí. No, yo realmente, Justin, te agradezco la predisposición y la verdad que me encanta lo didáctico que sos y la pedagogía que tenés. Te mandan saludos desde Chiapas, gente conocida, de bomberos de Trelew, sí, abrazo desde Portugal. Hay mucha gente que está siguiendo. Más que saludos, yo sé que seguramente haya alguna consulta. Yo quería hacerte una consulta un poco conflictiva. Dale, ¿no? Es la idea. Bueno, el otro día en un grupo de amigos en el que vos estás, gente que se especializa un poco en el tema, rápidamente cuando se publicó la charla hicieron muchas consultas de que iba a ser un poco disruptivo. Sí, y tal vez me llamó la atención y después, bueno, cuando vos aclaraste un poco el tema, quedó más claro. Pero ¿por qué crees que se generó eso? ¿Qué es lo que pudo haber generado esos comentarios? ¿Qué pensaron, de qué pensaron que podía llegar a hablarse o qué pensás que podrían esperar que se hablara? Yo creo que estábamos afortunadamente como refiriéndonos a lo mismo, pero no nos estábamos entendiendo en ese momento, que fue un poco lo que ocurrió cuando se trató de resolver lo que había tratado de decir con eso. Pero como para comentarlo en general, era la típica discusión que se genera y que encuentro que es válida respecto a qué ocurre cuando tú te encierras, partiendo por eso el tema de la antiventilación como antiventilar para la vida, sabiendo que en cierta forma, yo era una discusión que he tenido también con algunos amigos que dicen que tú te encierras en un determinado lugar, restringes la ventilación, y ¿cuál era una de las hipótesis? Era decir, me estoy encerrando en este lugar cerca de un incendio donde probablemente, ¿y qué ocurre? Se va a filtrar un poquito de humo, no va a entrar tan fuerte como si tuvieras la puerta abierta, pero dicho de otra forma, a lo mejor iba a dejar que esos contaminantes, a diferencia si ventilara la habitación, me afectaran. ¿Qué es lo que se ha visto? Y para decir que de repente no es carril mío, hay tres documentos que se pueden revisar que fueron los que pillé. Primero está dentro de las consideraciones tácticas que sacaron los gringos hace tiempo, que son como 18. Está en el Fireground Experiments del incendio de la altura, que salió hace unos años, y en el último de Países Bajos también hacen referencia a aquello, y de hecho te dicen un poco que tienes la capacidad de decisión cuando hacía esta analogía de mío, porque en cierta forma se ha observado que la antiventilación tiende a brindar mejores condiciones atmosféricas. Y dicho de otra forma, lo que hace la ventilación, siendo así como tratando de dar un gráfico súper básico y cotidiano, porque entiendo que también es el espíritu de tratar de explicar algo que sea lo más básico, el hecho de que te encierres en la pieza finalmente hace que el incendio llegue más lento hacia donde estás tú. Mientras más cercano al incendio, menores probabilidades de sobrevivir. Si estás más arriba del incendio, tu suerte baja también, que tiene un poco que ver con la movilidad de los gases. Pero es lo que se ha medido. Y, por ejemplo, no es algo que se acusa directamente en los experimentos de incendios en edificios altos. Lo que te dicen, pero son cosas que van como vinculadas, es que mientras más rápido lleguen los equipos, más rápido apagan el fuego. Por ende, menos posibilidades de que ese incendio llegue a donde estás tú. Y mientras más rápido apagan el fuego, ¿qué es lo que se observaba? Por ejemplo, cuando hacían las comparaciones
entre la cantidad el número de integrantes de un grupo que respondía a ese incendio, o si ocupaban ascensor o subían por las escaleras. Bueno, la cosa es que independiente cómo sea, ya sea por cantidad de personas o por el uso de los ascensores, mientras más rápido se apagaba ese incendio, ¿qué era lo que te encontrabas? Mejores condiciones de sobrevida, que el incendio no había llegado a tener tantos contaminantes presentes en la zona donde estaban las personas, independiente que haya estado cerca o lejos del incendio. Obviamente las que estaban más cerca probablemente iban a estar más, coloquialmente, más chamuscadas probablemente que las otras, pero aún así era mejor que tener la puerta abierta. Así que se rompe un poco esa duda que uno tenía de que hoy me estoy encerrando directamente con los contaminantes, pero más que eso estoy protegiendo de que el incendio no llegue tan rápido a ser. Bueno, pasamos de no tener consulta a tener un montón. Uh-huh. Lo cual me pone muy contento. Y bueno, Malo, David, dice, ¿qué opinás sobre los incendios infraventilados? Esa la tiró con segunda. Sabés que ese tema hoy es un tema sensible. Pero tenemos algunas consultas. Por ejemplo, hay un chico que dice, la ventilación táctica mejora la seguridad de los bomberos, es sumamente necesario la planificación. No sé si querés hacer un comentario sobre eso. Sí, bueno, Jaime Seguer es conocido de la zona acá. No voy a decir amigo, no va a ser un amigo, es bombero con bastante experiencia igual, de coronel, fue comandante de su ciudad. Y yo creo que como invita como a hablar de lo mismo, y a lo mejor con su perspectiva de persona que ha estado a cargo de emergencias y coordinando varios grupos es vital. Yo creo que todas estas cosas que uno habla, sobre todo cuando hablaba de, por ejemplo, presión positiva para presurizar ciertas áreas de manera defensiva, ataques exteriores, eso tiene que ser conversado. Hay uno de los problemas que ocurre en Chile, que de repente el flujo de información se genera por los canales internos de las compañías y no por los canales macro. Entonces, por ejemplo, yo soy de la compañía número 5, soy compañía de escalas, y estoy con mis bomberos haciendo búsqueda y rescate, y de repente digo, esto está un poquito caliente, podríamos pedir que ventilen. O, dicho de otra forma, soy de la compañía número 8 y estoy apagando el incendio, y creo que en muchos casos podríamos coordinar una ventilación. Pero nunca estas cosas se encuentran. Entonces es súper importante ver de qué forma pueden comunicar. Dicho de otra forma, ¿cuál sería la estrategia? Que todas esas solicitudes, y eso es algo que también habla Greenwood, que la ventilación debe partir con un objetivo. La primera pregunta que uno debe hacer en un incendio, si que quiere establecer una estrategia de ventilación, es directamente, ¿es necesario ventilar? Es como, acorde a la situación que tenemos en particular, ¿es necesario modificarla? ¿O modificarla de la forma que la vamos a hacer? Yo quiero un poco eso, está como aportando directamente como al mismo debate. Bueno, si la misma persona decía, si hay algo de lo que carecemos los bomberos es de terminología común. Sí. Después tenemos a Eli, que dice, ¿podrías hablar, Justin, de las situaciones en las que crees que la antiventilación puede ser contraproducente? Aquí en España quizás ha ocurrido al contrario y estamos en un contexto diferente, llegando al abuso de la antiventilación, entendiendo el control de la puerta como cerrar puertas siempre, llegando en algunos casos a ser contraproducente tanto para víctimas expuestas, no en zonas limpias, como para el tiempo de resolución de la intervención. Mira, era un punto que iba a mencionar, la verdad, y qué bueno que lo tocó porque es re importante, porque en el mismo asunto que hablé al inicio de que esto no es como la panacea y que es la estrategia de siempre, hay algunas cosas que es válido mencionar. ¿Por qué yo creo que la antiventilación se vuelve más atractiva actualmente? Porque el hecho de cerrar las puertas, y puede ser el problema que tienen ellos, es probable que baje la visibilidad, y eso va a ser así. La disponibilidad quizás, y a lo mejor hablo de la realidad chilena, que como saben de repente tenemos licitaciones a nivel nacional que abaratan los costos, que de repente es mucho más inteligente, este es un palo para algunas personas, es más inteligente comprar un producto que es licitado a comprar otro que a lo mejor que tiene similares prestaciones por fuera, porque no sale más a cuenta. Y si los dos tienen las mismas prestaciones, digamos lo que nosotros deberíamos aumentar. Finalmente, ¿qué quiero decir con esto?
ahora se necesitaron cámaras termales. Si nosotros podemos, y es un poco el debate que se ha realizado, por ejemplo, con los buceos en humo que estaban hablando hoy en día, si los hacemos directamente con una línea de seguridad o no. Como tenemos más herramientas para orientarnos dentro de la emergencia, y si nos vamos al otro extremo, podríamos hablar de que podría haber hasta telemetría y saber directamente dónde está cada bombero, que obviamente a lo mejor no relata mucho de nuestra realidad como latinoamericanos. Yo creo que podemos contrarrestar las bajas de visión de manera relativamente segura a través del uso de cámaras termales o de la comunicación y coordinación con otros grupos. Pero no quiere decir, nuevamente, que la antiventilación sea por defecto lo que vamos a hacer siempre. Hay veces que el incendio te está pidiendo a gritos, y hay ejemplos muy claros de que el incendio te está pidiendo a gritos que hazme un poquito en el techo. Sobre todo, no sé, me acuerdo en Puerto Montt, que era la primera ciudad donde fui bombero, habían unos bloques el Lota, que es cerca de también donde vive Jaime, que comentó recién. Hay unos bloques de edificios que tienen entretechos comunes, áticos comunes. Entonces se te quema una casa acá y el humo se te arranca, y si es que no te preocupáis de eso, queda la escoba y se te quema la cuadra entera. En ese caso es directamente decir, sabes que acá no aplica tanto la antiventilación, no tenemos cómo restringir este flujo más que haciendo un boquete y que el humo se arranque antes de meterse a las otras casas. A lo mejor podríamos establecer estrategias combinadas, si de repente, y por el otro lado, tuviéramos a lo mejor una zona que está más confinada, podríamos hacer un hoyo con un Halligan, meter un pitón tipo lanza, si es que tenemos de ellos, y generamos vapor, y hacemos un trabajo mucho más limpio de ese sentido. Pero obviamente sí, la antiventilación te puede bajar la visibilidad, puede empeorar las condiciones si es que eso no se coordina adecuadamente con el agua. Yo creo que es un buen compañero para jugar en el límite, no voy a tratar de ser cuidadoso con lo que voy a decir, para jugar en el límite de las operaciones secas. Es más seguro para un bombero que tiene poco poder de extinción, ya sea un extintor de agua, una red húmeda de los mismos edificios, abrir puertas y ventanas como loco, se te pueden volver las cosas de manera muy mala en tu contra. A lo mejor es mejor bucear un poquito más en humo, pero tienes el resguardo de que directamente ese incendio no se te va a arrancar tanto. Creo que ahí se cierra, algo cerré la idea. Claro, sí, no, estuvo muy bien explicado, y un poco en referencia a eso, yo voy hacia atrás en los comentarios y veo que Pablo Pautazo, bueno, amigo en común, saludo a los chicos de Bailagua de paso, había comentado, ¿consideras arriesgado como maniobra dar lugar a la antiventilación en una operación sin que esté acompañada por una línea de agua? O sea, yo creo que todas las operaciones sin línea de agua son arriesgadas, pero es una herramienta para bajar la energía del incendio. Es como en realidad casi la única herramienta que tenemos para bajar la energía del incendio si no contamos con agua. Por ejemplo, y tributando directamente a una maniobra que es la BASE, que es ventilar, entrar, aislar y buscar. Lo que hacemos ahí es una maniobra seca de ingreso rápido a una habitación, donde ingresas a esta pieza, bloqueas el flujo de aire hacia esa pieza, haces una aislando, por eso la I de isolate, haces una búsqueda rápida y te retiras. Entonces, directamente yo creo que es un buen compañero de las maniobras secas en incendios estructurales, pero sabiendo que las maniobras secas en realidad son solamente para situaciones críticas y que siempre debemos trabajar acompañados de líneas de agua. Bueno, sí, hay varios comentarios. Estoy intentando seguir un poco la línea, porque claro, lo vas comentando en tiempo real, entonces comentan sobre lo que vas hablando y por ahí queda un poco hacia atrás. Te pido disculpas si por ahí ya lo explicaste, vos me decís si... No. Justin, la antiventilación puede ir acompañada de técnicas 3D. Alfonso Orsini comenta eso. Si puede ir acompañada de técnicas 3D. El tema de llamarlo técnicas 3D, siempre hay un montón de cosas que se dan para otra charla, ¿no? Sí, Roy va a responder todas esas preguntas, yo creo. Ahora le damos paso a Roy para que hable sobre ese tema. Pero yo creo que sí, o sea, la técnica, o sea, en realidad, trabajar el enfriamiento de los gases del incendio a través de pulsos es una técnica que yo creo que comulga mucho, porque yo voy a hablar desde cómo yo la aprendí, porque sé que Roy sabe la historia completa desde dónde, y de partida sabe cómo se desvirtuó la historia del 3D. Hablan de lo mismo, venían como de técnicas muy de la mano, del control de puerta cuando nadie hablaba de control de puerta, del control de flujo de gases cuando nadie hablaba de flow path, de flujo de gases, de flujo bidireccional o bidireccional. Yo creo que son cosas que van muy de la mano, sabiendo además que cuando lo enseñaban, y por lo que yo entiendo, que es así, que hubo un problema de
de interpretación de la escala de los simuladores de quema respecto al caudal, y uno como que automáticamente pensaba como siempre voy a tener que ocupar caudales bajos, ¿no? En realidad, porque las simulaciones que nosotros hacemos para poder tener un poco de input pedagógico en cómo debiese darse el enfriamiento de gases eran a bajos caudales por la condición particular que estábamos atendiendo. Pero sí, era como una forma de decir, ya, vas a ocupar poca agua, pero también es porque restringes el régimen de quema de ese incendio a través de la ventilación. Yo creo que van de la mano, en ese sentido sí. Aparte que siempre voy a ser un agradecido del CFBT porque fue la primera cosa que me abrió un poco la cabeza respecto a entender los incendios de otra forma. Más allá que de repente hice mucho prueba y error con el CFBT en mis primeros años, que obviamente echando a perder se aprende. Pero entiendes también que hay espacio para los altos caudales, que hay espacio para la ventilación táctica, para la ventilación por presión positiva, y que cada cosa tiene su momento y su situación particular. Pero sí, yo diría que sí, si me preguntan, sí. Bueno, mira, antes de que me olvide, bueno, hay un montón de gente a la que quiero agradecer que esté del otro lado siguiendo la charla, gente muy importante por ahí, tanto para vos como para mí, ¿no? Gente con la que tenemos contacto permanentemente, ¿sabes? Los chicos de España, David y demás, David de Asturias, la gente de Bomberos de Chihuahua, sabes que vamos a hacer un curso en julio del año que viene, de CFBT con la Hermandad de Bomberos, me está siguiendo, te está siguiendo también, y manda saludos. La gente de Bomberos de Zapopan, sí, Zapopan en Guadalajara, gente muy amiga que está siguiendo, es un cuartel muy importante de México, perteneciente a Protección Civil. Y eso me hace recordar que quisiera agradecer, no sé si te parece bien, que tu charla fue compartida y retuiteada y compartida en las plataformas de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos durante la semana, fue compartida e invitaron a esta charla de manera oficial a todos los bomberos de México, que por lo que veo nos están siguiendo. Bueno, voy a volver un poco hacia atrás y una de las consultas, bueno, hay comentarios, ¿no? Carlos del Río dice, estoy con Paulo, y es lo que ha comentado Justin al inicio, herramientas, ahora pericia a la hora de leer el incendio y aplicar lo que mejor se adapte. Después, Daniel Ambra dice, corregime si estoy equivocado, por lo que entiendo la antiventilación no sería una opción en recintos de grandes dimensiones. Sí, yo diría que tiene razón. A ver, es que en recintos grandes, y un poco el ejemplo más claro que uno puede encontrar de esta cosa, es lo que ocurrió en el Super Sofa Store en Charleston. Y es también una de las razones de por qué en un recinto grande de repente tenemos que tener ojo con los techos muy altos. Cuando hay recintos amplios, probablemente tengamos muchos puntos de ventilación o muchos puntos de ingreso de aire que no podamos controlar. Esto de repente se da como para tratar de hacer antiventilación en zonas más pequeñitas o dentro de un piso de un edificio. Yo creo que sí tiene mucha razón, que va a depender de la configuración del recinto. Y hablando un poco de lo que ocurrió allá, los bomberos empezaron a avanzar a apagar un foco que estaba como en las bodegas traseras, pero no se dieron cuenta que el incendio empezó a acumular un montón de gases supercalentados sobre el cielo falso. Entonces ellos no veían que el incendio estaba creciendo y seguían pensando que era solamente el foco que estaba en el fondo, y llegó un momento en que se provocó un fenómeno de rápida evolución del fuego en todo el plano superior que los dejó atrapados en el fondo con las consecuencias que ya sabemos que ocurrieron. Así que sí, yo diría que es una limitante el tamaño de la habitación. Así como de repente para el fog attack existe una limitante entre la capacidad que tienen los conos para enfriar ciertas áreas, acá también va a ser mucho más difícil aplicar una antiventilación efectiva en una zona grande. Hay un comentario que dice, ¿cómo calculo el tiempo en que puedo mantener un incendio con antiventilación para evitar que se produzca un flujo reverso al ingresar? Yo, obviamente que quiero que respondas, no sé si querés que la repita o... No, sí, el IAN es de mi cuartel acá en Concepción. Quiero comentar algo desde el punto de vista institucional por ahí. Vos sabés que tengo un punto de vista muy particular con respecto a la capacitación a distancia, online. Estamos pensando, y obviamente que lo vamos a incluir en todos nuestros cursos, y eso va a ser
parte de lo que se viene, ¿no? Y de lo que estamos viviendo todo este año. Pero también se han visto, así como se han visto cosas muy positivas, se han visto cosas que tal vez se han tomado muy livianas, ¿no? O se ha dado mucha capacitación y certificación de manera muy liviana a través de las redes. Y creo que, obviamente, que seguramente lo vas a poder responder, pero la importancia de entrenar y de recibir capacitación presencial seria y de entrenar y meter horas, ¿no?, en los simuladores y de capacitarse. Y obviamente ahora te dejo la palabra para que le responda. Así, respondiendo a Don Jan, como le decimos por ahí, a Lian. Lian Argo. También excomandante de Concepción, bombero con mucha experiencia. Yo creo que lo que te va a decir son los indicadores, justamente, cómo se comporta el humo. Porque uno tiene que... A ver, yo creo que, por eso decía lo que mencioné al inicio, mi yo del pasado tenía razón. Partir de una política de antiventilación que no quiere decir que después el incendio lo vayas a ventilar. Si tú partes cerrando el incendio y durante ese periodo de antiventilación le aplicas agua, probablemente combatas un incendio que tenga menos potencia. Si es que yo cierro un incendio y dejo que ese régimen del incendio continúe hasta llegar a una mezcla cercana al límite superior de inflamabilidad, con gases muy, muy calientes, que lo único que le falta es deslizarse un poco a la zona de inflamabilidad que tienen ese grupo de gases que están viendo, yo creo que va a ser contraproducente. Yo creo que también Elian está en la misma línea. Acá yo creo que lo que habría que hacer es revisar hasta qué, o sea, estamos cerrando el edificio, ¿por qué? Motivo de partida, y por qué estamos tratando de hacer antiventilación en ese momento. Yo creo que no es como para dejarlo que se apague solamente por la antiventilación. Tiene que haber una acción de ataque coordinada o unas acciones posteriores de ventilación a la primera propuesta de la antiventilación que van a decir finalmente qué va a ocurrir con ese incendio. Va a depender mucho de cómo se comporte el humo, si empieza a bajar mucho esta línea de humo, si es que por las rendijas de evacuación que tiene el recinto empezamos a ver que el humo sale rápidamente, como este humo enojado que dicen los gringos, y ahí uno dice, pucha, parece que se nos pasó la mano a otro lado. Y también entra otra cosa que es súper interesante, que es como el análisis de esa situación particular, porque si de repente es una situación donde tú ves que hay como este fuego negro que dicen también los gringos, que no es un concepto tan científico, por decirlo, de hecho no es científico, te das cuenta que ese humo está tan caliente que está haciendo igual daño prácticamente que si estuviera ardiendo. Entonces tú podrías decir directamente, tengo una zona que está saturada con gases, que a lo mejor es complejo ya por la cantidad de minutos donde se lleva quemando ese edificio, de meter bomberos al techo y abrir un boquete ante algún colapso. Hay unos experimentos muy claros de eso, que es también porque de repente es súper prudente que la central vaya diciéndole al oficial a cargo, van 10 minutos de la alarma, 20 minutos de la alarma, 30 minutos de la alarma, para tener un poco en conciencia y un recordatorio de la estabilidad estructural. Volviendo al ejemplo, si tenemos mucho humo, un recinto que se está saturando por estos gases supercalentados con mucho daño, a lo mejor incluso prudente hacer un ataque defensivo directamente y olvidarnos de lo que va a ocurrir o inducirlo de manera segura, y una vez que se modifique el régimen particular de ese incendio, realizar otras estrategias. Pero va a depender de lo que te diga el incendio. Acá es como Matrix, leer los códigos, es básicamente tratar de leer el incendio de manera adecuada para ver a dónde se va a arrancar esta cosa. Bueno, incluso se generan algunas conversaciones dentro del chat. Quiero mandarle un saludo a Elviot, también nos está siguiendo. Se generó algunos comentarios con respecto a las víctimas. Estoy intentando, a ver si lo puedo comentar. Hay dos comentarios, uno es de David y otro de Sebastián. Con respecto a las víctimas, David dice, si dentro del habitáculo hay una víctima, el hacer antiventilación valora la capacidad de supervivencia de la víctima. Bajás el plano, o sea, dice, si dentro del habitáculo hay una víctima, el hacer antiventilación valora la capacidad de supervivencia de la víctima. Bajás el plano de humo a nivel del suelo, ¿qué opinás? Y es que muy vinculada con la otra pregunta de Sebastián Mena. De Sebastián Mena, que dice, se entiende perfectamente los beneficios de la antiventilación para evitar contaminación en otras áreas o para evitar la propagación, pero desde el punto de vista de las víctimas, ¿cuál es tu opinión, Justin? Saludos y muchas gracias por tu tiempo. Sí, con Sebastián pasamos bomberos casi al mismo tiempo. Fuimos bomberos al mismo tiempo en Puerto Montt y ahora él es bombero en Ñuñoa, en Santiago. Sí, saludos al CEO.
Eh, Voy a hablar, las dos preguntas apuntan a lo mismo, y yo creo que acá hay un elemento fundamental, que es, todas estas cosas que uno hace están en función de algo, que es el tiempo. Del tiempo y de las operaciones anexas que uno pueda realizar en ese momento. Si es que uno deja a las personas cerradas y no atiende el desarrollo del incendio, sí o sí, en algún momento la situación se va a deteriorar. Se va a deteriorar más lento que si esa puerta estuviera abierta. En realidad lo que uno hace es ganar tiempo y condiciones. Hay un ejemplo de unos slides de Arturo Arnalich donde muestran de cómo van moviendo víctimas en un incendio, de zonas que tenían menor contaminación de viento, o sea, de humo, a otras que estaban, o sea, lo movían a zonas donde había menos impacto del humo, y los mantenían guardaditos ahí, mientras limpiaban de humo el pasillo por donde iban a arrancar con las víctimas. Yo creo que es un poco eso. Estamos cerrando a las víctimas porque sabemos que de esa forma tenemos un poquito más de tiempo, que no es un tiempo que va a ser ilimitado, para poder establecer mejores condiciones en el exterior o en nuestras vías de trabajo para retirarlas. Y de ese punto de vista yo creo que sí, el hecho de mantener las personas cerradas, anexas a lo que ocurra respecto a la extinción del incendio, al vapor que se va a generar, a los gases supercalentados propios que se emanan de esa combustión, sí, va a seguir siendo más segura la antiventilación, pero es como directamente, sí, tenemos una persona cerca del incendio, la vamos a dejar encerradita un rato, pero un rato muy breve, porque vamos a ver si cerramos todo, limpiamos con ventilación positiva y sacamos a las personas y después apagamos el incendio, o directamente, ¿saben qué? Vamos a apagar el incendio, vamos a limpiar el humo y sacamos a la persona. Es un poco ese manejo de versus el tiempo que hacemos para que directamente el incendio no le impacte tanto. Yo creo que ahí entra. Si es que está la escoba, diciéndolo de manera muy coloquial, y si es que una persona que está en un balcón, si es que una persona que viene avanzando en un frente de llama importante, yo creo que el espíritu acá es olvidarse un poco de aquello, y si uno se revisa de distintos flujogramas que hay de repente como toma de decisiones, casi la única situación que te dice, bypaséate todos los otros protocolos de sacar una línea de agua, es cuando hay una vida en peligro directamente, y es llegar y sacarla rápidamente. Pero si hay una situación donde todavía puedes jugar un poco con el tiempo, la puerta cerrada de esa habitación le va a dar mejores condiciones a esa persona. Eso sí lo creo, al menos en la evidencia que he revisado. Bueno, mando un saludo también a algunos amigos que se van sumando, gente que respeto mucho. Tenemos a Fernando Pérez de Bomberos de Luján, una institución en Bomberos de Luján, y de la historia de CPBT en Argentina, como bueno, Elvio y otros instructores. Y tenemos un comentario, gente que te conoce, sí, me he dado cuenta. Muy personal, que te conoce, pero tenemos un comentario sobre una duda. Dice: ¿por qué crees, Justin, que la antiventilación aún es tan poco aplicada en la mayoría de los cuerpos de bomberos? Conocimientos, recursos, miedo. ¿Qué estrategia podríamos ocupar para fomentar esta táctica? Saludos de Mazapán. No, saludos por una talla interna. Saludos Mazapán, se ve que saludos Mazapán, se ve que es conocido. El SEA, que es bombero y un reanimador del SAMU de Chiloé. ¿Por qué crees que...? Directamente yo creo, y esto es una opinión muy personal, yo creo que al menos en Chile, y él es bombero en Chile también, entonces por eso a lo mejor pregunta eso. Yo creo porque en Chile somos fanáticos de copiarle a lo que hacen los gringos. O sea, refiriéndome directamente a Estados Unidos, y es muy, desde el punto de vista del porno bomberil, es muy atractivo ver a bomberos arriba de los techos, es muy atractivo meter ventiladores por presión positiva. Yo creo que a lo mejor va a recordar lo mismo cuando nosotros recién entramos a los bomberos. Por defecto, los bomberos subían al techo, independiente de la situación, pero siempre había bomberos en el techo, y siempre se hacían ventilaciones en el techo, independiente del perfil del incendio. A lo mejor el otro Sebastián que me comentó antes va a decir, no, eso no es así, porque él era de las compañías de escala, pero de cierta forma se da esa tendencia. Yo creo que ahora último como que se ha abierto un poco más a repensar la ventilación. Seguimos haciendo ventilaciones, que hay que seguir haciéndolas, porque es correcto, dadas las circunstancias, las ventilaciones nos van a ayudar sí o sí, y eso no ha cambiado, pero uno ha pensado un poco más en qué momento y de qué forma hacer una ventilación para el incendio. Yo creo más que nada en la realidad chilena es porque el marketing que recibimos, o el bombardeo mediático de los bomberos, viene más de Estados Unidos, que eran unos fervientes defensores de la ventilación por presión positiva y la ventilación vertical. Bueno, le mando un abrazo a todos los chicos que nos siguen, a Pablo Brasi, que
Brachi, que colabora un montón con nosotros, subiendo siempre documentos. Paulo Mena es otro instructor nuestro de otra especialidad, sí, incendios forestales, aunque es también un bombero muy conocido y respetado ahí en Temuco. David hace un comentario. Sí. Sí. Lo pregunto porque hay evidencias que dicen que hay más capacidad de supervivencia llevando atmósfera limpia a la víctima que sacando la víctima a atmósfera limpia. Un saludo. Sí, yo creo entender a lo que va y yo creo que es real lo que dice, pero a lo que voy, y si, revisando lo que había comentado antes, creo que en cierta forma estamos hablando de lo mismo, es determinar la forma más segura de sacar a esa persona también, porque si por ejemplo, y llevando un poco, y por qué soy tan crítico con la imagen del video que coloqué, donde abren y se contamina todo el pasillo, porque esa persona podía haber salido perfectamente caminando por ese pasillo antes que abrieran esa puerta, porque no era una zona tan contaminada. Lo que ocurre del momento que se contaminan las áreas comunes es que de repente a lo mejor es prudente aprovechar la atmósfera más resguardada que tiene esa persona y limpiar la zona y después sacarlos. Yo creo que apuntamos a lo mismo. La idea es sacarlo de la manera más rápida y más segura posible, pero de repente arrancar con la víctima puede que no sea la opción más segura para la víctima por el mismo tema que dice Paulo Almeida también, que las víctimas no tienen equipos de respiración autónoma, y es porque también, por ejemplo, los equipos RIT trabajan en condiciones más severas o potencialmente más severas que las personas, los bomberos que hacen búsqueda y rescate, porque con nuestro nivel de protección vamos a aguantar más cosas que una persona. Entonces yo creo que anda por ahí el tema. Yo creo que en cierta forma estamos como en la misma sintonía y a lo mejor es como en una mesa con un café nos entenderíamos mucho más, pero eso, directamente si es que podemos ganar con poquito tiempo, dependiendo de la situación del incendio, a lo mejor unas zonas comunes, unos pasillos más limpios de humo para sacar a esa víctima, yo a lo mejor la dejaría guardada en la pieza donde está tranquilito, limpio, y después la saco. Que no quiere decir, si las situaciones están severas, pesco a esa persona de esa zona contaminada y la saco lo más rápido posible a una atmósfera limpia. Yo creo que va a depender de la situación. Pero creo, no tenemos tanto feedback en este momento, pero creo que estamos casi pensando como lo mismo. O a lo mejor tenemos como una base muy parecida. Sí, bueno, Pablo decía, si hay víctimas hay que valorar bien el tema de la antiventilación, pero como decís vos, o sea, realmente se generó un ida y vuelta muy intenso, hubo muchísimas consultas, fue muy interesante, tus respuestas también, hubo consultas de todos lados, tuvimos gente de todos lados también, de México, de Chile, de Argentina, de un montón de lugares muy variados, de España nos siguieron muchísimo, y gente que sabe mucho también. Así que estuvo muy buena la charla. Justin, yo realmente estoy muy contento. Cada una de las charlas que vamos llevando adelante para mí es ganar un poco de experiencia en esto y sentirme más cómodo también. Y me siento orgulloso del nivel de especialistas que estamos poniendo en contacto con la gente. Yo, obviamente, vamos a ir finalizando, pero pude ver lo de las cortinas. Uno de los chicos hacía un comentario con respecto a las cortinas. Yo creo que tal vez no hablo por ahí puntualmente de Chile, que tal vez tiene una realidad muy puntual, muy diferente por ahí a la nuestra, acá o en otros países. Muchas veces se habla o se dice mucho y se estudia mucho sobre algo que tal vez no está muy presente hoy en los cuerpos de bomberos. O sea, tal vez no hay muchos cuerpos de bomberos con este tipo de cortinas, están entrando y los que tienen alguna la están probando y la están implementando muy de a poco. ¿Vos cómo ves el futuro de este tipo de implementos? Yo, como lo dije cuando escribí el artículo para la Hermandad de Bomberos, a nosotros nos demoran un poco más en llegar a las cosas respecto al resto del mundo, pero las cortinas de humo van a ser tan comunes en los carros como los ventiladores por presión positiva. En Chile, la primera, por mucho tiempo creí que la primera la había tenido la compañía donde yo soy bombero en Concepción. La primera compañía que tuvo una cortina de humo en Chile fue la segunda de Puerto Montt, la compañía Germania. Actualmente, esa fue la primera, la segunda fue en Concepción, y en Santiago, en la 14 de Santiago, creo que ya compraron la tercera, pero son súper pocas, si es a nivel país. Desconozco en otros lados de Sudamérica si han adquirido. Creo que una vez vi que en España, bueno, en España entiendo que hay más acceso, de aparte porque el costo de traerlas acá nos encarece casi al doble del valor de la cortina. Creo que incluso mostraron la forma de construir una cortina.
de manera particular, con materiales obviamente que tengan cierta resistencia, con esta banda que es muy parecida a las bandas para hacer con estos fierros para hacer ejercicio, para colocarlo alrededor de la puerta. Bueno, Justin, dice si alguien tiene experiencia con cortinas, ¿qué resultados dieron? Yo no sé si has tenido oportunidad de probar alguna o... Nosotros la hemos ocupado un par de veces, la ocupamos para aumentar para restringir la distancia entre el ventilador por presión positiva y la puerta, porque lo que hacemos con ventilación por presión positiva es tratar de cubrir todo el ingreso de aire para retirarlo por otro punto, y por eso son súper útiles también en los edificios, porque de repente en los pasillos no tienes tanta distancia como para tirar el ventilador hasta atrás y cubrir la puerta completa. Con la cortina la pliega sobre sí misma. Y la otra forma que la utilizamos fue la ruptura de una ventana donde el humo, y la ocupamos de manera típica, donde el humo se estaba metiendo al pasillo. Entonces, en la ventana rota pusimos la cortina, que hay un ejemplo también que lo publicó John Chuff, que es del Cuerpo de Bomberos de Dublín, que hicieron lo mismo para restringir el flujo de una ventana rota, pero en el edificio. Y al lado de la ventana rota venía la puerta de acceso porque era una sala de clases, y ahí lo metimos el ventilador con presión positiva. Es más que nada tratar es una puerta o una ventana que se puede cerrar de manera portátil, básicamente. También hablaba yo con un amigo, me decía que la están utilizando incluso para restringir los flujos y para tratar de configurar mejor las áreas de aplicación con espuma de alta densidad. Así que tiene muchas formas de utilización. Hay también distintos tamaños. Michael Rake sube constantemente información de aquello en Snow Blocking Device, que es como la página que tienen en inglés, y como que comparten harta info de aquello. Bueno, Justin, vamos a finalizar la charla. Pasó como con la charla de Elvio, el tema incendio es así, es un tema que tiene un impacto muy fuerte y se genera ida y vuelta, y de una charla de media hora, 40 minutos, nos hemos ido a una hora fácil, así que estoy muy contento, espero que estés igual. Yo te quiero agradecer de corazón la predisposición, la pedagogía. Como dije, sos una persona que creo que está muy preparada y que es importante ponerla en las redes a disposición de los primeros respondientes. Tenemos un comentario de Eli que no quiero dejar pasar, a quien agradezco, ¿no? Eli de Oro es un chico que sabe un montón, de Bomberos de Madrid. Nosotros aquí en Comunidad de Madrid, España, podríamos tener esas cortinas ya en las autobombas, pero se ha valorado mejor esperar a dar formación y determinar cuándo establecer su uso, porque creemos que algunas veces puede ser contraproducente y es importante que quede claro. Mi apreciación desde la experiencia de efectuar antiventilación siempre por norma es que debemos tener cuidado con la polarización hacia cualquier tipo de técnica, incendios a priori fáciles de controlar al azar. También yo entiendo muchas veces con los chicos de España hay que ponerlo en contexto, ¿no? Son realidades a veces muy diferentes. Ellos tienen, vos sabés, la PRL, la prevención de riesgos laborales, la tienen muy instaurada en lo que es el servicio de emergencias. Eso ya genera una diferencia importante, y todo es por norma y todo está muy detallado, o tal vez a comparación de nuestra realidad, ¿no? En cuanto a lo que dijo Eli, no sé si querés hacer un comentario. Yo creo que, o sea, no encuentro razón en lo que indica. Está revisando acá el celular los comentarios y comparto plenamente el tema de la polarización hacia cualquier técnica. Siempre va a depender de las situaciones. Yo creo que está hablando del mismo asunto. Tenemos un comentario de Carlos del Río también. Va muy de la mano con la capacidad. O sea, si es que adquirimos cortinas, la idea es que esto se transforme. Mi intención, por ejemplo, me gustaría que las unidades de escalas tuvieran cortinas acá en la ciudad donde yo soy bombero. Siento que si es que logramos educar y más que nada no convencer con evidencia, que es súper importante, por ejemplo, los incendios de altura, tener el control del humo en la zona vertical de seguridad. Vamos a hacer que todos no te sigan porque lo dice el procedimiento, sino porque directamente les estás dando los antecedentes necesarios para decir, esta cosa funciona
y estamos tributando directamente a que nuestras operaciones sean más seguras. Es un trabajo grande, yo estoy metido también en el tema del desarrollo de procedimientos y cuesta un poco salirse o tratar de hacer un procedimiento atractivo más allá del papel para la gente, sobre todo en nuestra realidad que somos voluntarios, que los tiempos son acotados, que complican las cosas. Sí, bueno, otro comentario es de Mallorca, es de España, ¿no? Y que, bueno, que dice que comparte la opinión de Eli, que es una realidad diferente, ¿no? Con respecto al tema tratado y cómo aparece que lo enfrentás en Sudamérica, las diferencias, ¿no? Y las diferencias y las similitudes, porque viste que cuando empezamos a hacer un ida y vuelta con ellos, empiezan a aparecer similitudes y cosas que podemos aprender unos de otros todo el tiempo. Sí. Así que, bueno, yo no sé si querés hacer un comentario más sobre algún tema. Yo creo que a lo mejor no un comentario directamente técnico, sino que atendiendo que va a ser como el cierre, digamos, esto. ¿Sí? Primero quería agradecer por la ventana. Yo creo que esto viene siendo como un grato encuentro de comunicaciones que venían de hace muchos años atrás, y pese a que no nos conocemos personalmente y que hemos tenido una serie de cursos que por X motivos no se han podido realizar, yo creo que es un buen paso para tener una interacción mucho más directa y tener todo este feedback que, como les dije en un inicio, es como venir a compartir ciertas opiniones y que se genere debate. No me siento bajo ningún punto de vista como tratando de enseñar algo. Siento que hay gente que en el mismo chat que tiene mucha experiencia en muchas áreas, y eso hace justamente que esto sea súper rico. Me voy con varias cosas como para darle vuelta a otros puntos, revisar distintos, porque de repente cuando te dan una opinión que tiene mucho sentido, lo que uno debería hacer, y lo que de repente por eso me gusta el tema, es como revisar cuáles son las bases de esa opinión, y directamente te pueden generar un cambio en lo que tú estás opinando, mientras sea basado en evidencias, como de repente me gusta decir. Pues tenemos que modificar nuestro pensamiento todas las veces que sea necesario, porque lo único certero, en cierta forma, es que las cosas se han ido modificando. Agradecerte a ti de manera personal, a la Hermandad de Bomberos, como decía, por la ventana. Saludos a los chicos, es grato de repente encontrarme con mis amigos de hace tantos años en esta otra plataforma, con los que fui bombero hace tanto tiempo, y mandarle un saludo también a los chicos de Aragua que me han acogido como uno más del grupo también, y que sé que estamos siempre en comunicaciones contigo. Bueno. Elvio dice, y un saludo a Elvio, por favor. Un saludo a Elvio, que se pone celoso. Sí, una de las primeras personas con las que estuvimos teniendo estos debates, hablando de incendios y ¿cierta? Sí, y tampoco nos conocemos en persona, pero también hay como una amistad muy bacán, y hay mucho cariño de por medio. Sí, así que hay como un feeling o una cierta... Creo que confluimos o tenemos un cierto enfoque muy parecido en cuanto a los objetivos, a la forma de ver las cosas. Creo que si nos juntamos todos a tomar un café, creo que todos vamos a hablar del teléfono descompuesto, de intentar poner las cosas de manera operativa y no tanto científica. Hay un montón de cosas que uno empieza, de la importancia del entrenamiento, de la importancia de la seguridad. Todos tenemos un poco de eso, ¿no? De empezar a tomar las cosas seriamente, de que haya capacitación seria. Yo a cada lugar que voy lo tomo como un lugar en donde puedo aprender. Yo he ido a México y he encontrado instructores espectaculares, y cuando he ido a Chile lo mismo. Yo me acuerdo que en el 2009 me sorprendía que, recuerdo bomberos de Valdivia que entrenaban ya con sus mini simuladores con los cadetes y con los bomberos que recién empezaban, les daban ese entrenamiento, y yo no había visto eso nunca, y era como estar, de viaje por Europa, y no lo podía creer, ¿me entendés? Y la gente como vos, joven, que le da este impulso y que toma las cosas seriamente, pone en valor la capacitación realmente. Yo te lo dije, te lo repito, a veces hay un montón de especialistas, de instructores con los que contamos, y a veces no se da la oportunidad. Sabés que hemos intentado muchas veces realizar cursos en los que estuvimos a punto de tenerte como instructor. Yo sé que el año que viene se va a dar, seguramente, y no quiero que quede solo un especialista que nos escribe artículos, porque sé que sos una persona operativa y te quiero tener en un curso nuestro, y lo vamos a hacer. Y te agradezco de corazón que creas en la Hermandad Bomberos, como digo, que te sientas parte de esta gran familia. No es solo un eslogan, lo siento, y cuando lo digo de verdad. A cada uno de los chicos que nos siguen lo mismo. Así que
Pablo dice, juntarnos a tomar café o cerveza. Cerveza, mejor cerveza. Pero bueno, gracias Justin por tu tiempo, gracias por el esfuerzo de estar presente. Sé que andás a las corridas, que tenés un montón de compromisos con la universidad, con un montón de cosas. Te mando un abrazo enorme hasta Chile. Igualmente. Espero que se repita, que sea la primera de varias, el año que viene, que te volvamos a tener pronto, y seguir contando con vos. Muchas gracias. Estamos en contacto con todos. Bueno, vamos a dar por finalizada la charla, Justin. No sé si querés mandarle un saludo, pero creo que ya finalizaste. Sí, o sea, ya... Sí, estamos bien. Los otros chicos, los voy a molestar por interno a los que estaban mandando recados de... Como dice Elvio, tenemos otro sensei en nuestras filas, así que... Bueno, te mando un abrazo, Justin, y muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todas las personas que asistieron. Bueno, vamos a dar por finalizada esta charla técnica en el día de hoy. La verdad que fue una muy linda experiencia y tuvimos un ida y vuelta, como decía Justin, muy, muy, muy lindo, con gente que sabe un montón y que incluso yo respeto muchísimo. Gracias por estar del otro lado. Saludos de gente de Costa Rica, instructores nuestros de Costa Rica, de Chile, de todos lados. Así que bueno, muchas gracias. Espero que estén presentes en nuestra próxima charla, que va a ser igual de interesante que esta, que va a ser, en este caso, desde Suecia, con un especialista que sabe muchísimo y el que avisa no traiciona. Los invito, es un esfuerzo enorme de él, como de Justin en esta oportunidad. Va a estar con nosotros Roy desde Suecia, una persona que sabe muchísimo y que nos va a dar una charla sobre CFBT y sus inicios. Y estamos apuntando esta charla justamente a evitar eso, el teléfono descompuesto, y empezar a poner algunos conceptos en claro. Así que bueno, gracias a Justin, gracias a ustedes, y nos vemos en la próxima charla de la charla técnica de la Hermandad de Bomberos por esta fanpage de nuestra Asociación Civil sin fines de lucro, que como saben apuesta al mejoramiento del servicio de primera respuesta a las emergencias.